Buenas, bienvenidos al primer encuentro de la clase número 9 de matemática. Y esta es el último encuentro, no, mentira, la última clase que tenemos de avance de contenido. El otro encuentro va a ser una continuación de contenido, digamos, para terminar y finalizar esta clase. Y ya la clase número 10 ya sería de repaso solamente, ¿sí? ¿Qué más? Em, bueno, hoy por cuestiones laborales tuve que dejarles grabada este encuentro, que va a continuar obviamente la profe Andre desde donde yo dejé. Cualquier consulta, ustedes también se la pueden, cualquier duda que tengan sobre este encuentro, pueden hacérsela. Obviamente que la profesora Andre, el sábado también nos podemos encontrar en la clase de consulta, que son de 9 a 10 y media. Y, ¿qué más? Y bueno, también obviamente que me pueden consultar por mensajería interna, ¿sí? Bueno, esta clase nosotros vamos a trabajar cambios de base. Todas las clases anteriores nos hemos ido preparando para este momento, justamente. Es un contenido como que encierra y extrae contenido de clases anteriores y los engloba aquí, ¿sí? No tiene gran complejidad, son cálculos súper básicos, en donde nosotros vamos a utilizar solamente eh, conceptos, ¿sí? De bases, pero también vamos a utilizar el producto entre matrices, la matriz inversa, operaciones entre vectores, pero no tiene más complejidad que eso. Eh, la mayor carga que tiene esta clase es conceptual, más que conocimientos nuevos. Es aplicar lo que ya hemos venido aprendiendo para aplicarlos ahora, pero es aplicar esos conocimientos que ya tenemos y adquirir un par de conceptitos que nos permiten unir esos conocimientos previos. Pero no crean que es demasiado, es bastante sencillo. No le busquen demasiada vuelta, simplemente aprendan aunque sea lo básico, ¿sí? Yo voy a tratar de explicar algo como un poco más englobando, pero al final se los voy a resumir en dos renglones, ¿sí? ¿Qué más? Em, es un razonamiento que se va a repetir como en tres partes, que va a ir cambiando de detallecitos, pero nosotros vamos a tener cambio de base. Pero esa base puede ser el cambio de una base a una base canónica, puede ser de una base canónica a una base cualquiera, y puede ser de una base cualquiera a otra base cualquiera, digamos. Em, Ahora vamos a ver bien conceptos de qué es cada cosa, como para que nosotros podamos diferenciar y saber qué vamos a hacer en qué casos. Ahí les voy a compartir pantalla, pero tengo un millón de pestañas abiertas, así que seguramente van a ver 200 cosas, como por ejemplo, esto que no deben ver, esto también no es necesario, y vamos a ir al PowerPoint. Esto es de, ¿ven? Tengo 10.000 cosas abiertas. Vamos aquí. Nosotros en esta clase vamos a ver lo siguiente. A ver, aquí. Tenemos cambio de bases en espacios vectoriales. Una frase que he encontrado que me ha llamado mucho la atención, que me parece interesante, cambiar la base no es solo un truco computacional, porque todo esto se aplica, sino una forma de ver el mismo espacio vectorial desde una perspectiva diferente. Es algo bastante interesante de verlo de esa forma, porque realmente es eso lo que se hace, es cambiar la perspectiva desde qué ángulo nosotros lo vemos a cada base, a cada vector, ¿sí? Es bastante traído a la realidad de Gilbert Strang.
Bueno, nosotros aquí lo que vamos a ver es que el cambio de base a nosotros nos va a permitir expresar un vector en diferentes sistemas de coordenadas, o sea, ya no solamente los ejes cartesianos con los que nosotros venimos trabajando y que conocemos a diario, no solamente esos, sino que vamos a poder usar otros sistemas de coordenadas alternativos. Mediante una matriz de cambio de base. Esa matriz de cambio de base, ya vamos a ver cómo lo obtenemos, es súper sencillo. Tenemos conceptos nuevos, como le digo, pero práctica es más o menos dentro de lo mismo. Y hay formulitas, así que sencillito. Esta transformación es clave en informática para representar datos, optimizar cálculos y reducir dimensionalidad de machine learning. Además, el concepto de subespacio vectorial como bases propias facilita analizar espacios desde perspectivas más convenientes para resolver problemas. Todo aquí, toda la materia está orientada a resolver problemas. Problemas como de ciencias de datos. Pues ustedes, el futuro de ustedes es eso, básicamente, resolver problemas de datos, de información que ustedes vayan recibiendo y poder modelizar eso y así poder resolver esos problemas por medio de cálculos, seguramente matemáticos o no netamente que matemáticos, pero la mayoría del razonamiento que se logra aquí es muy aplicable a futuro en su ejercicio de la carrera. A ver, déjenme que yo aquí pueda pasar de diapo. Bien, ahora, nosotros tenemos bases y coordenadas en espacios vectoriales. Nosotros veníamos trabajando siempre con los ejes cartesianos estándares, ¿sí? Los ejes cartesianos a nosotros nos permitían obtener bases canónicas y nosotros vamos a ver en esta clase en R2, que es lo más sencillo, lo más básico, para lograr el razonamiento necesario y después se lo puede amplificar en la cantidad a una RN si necesitamos, si queremos inclusive. No es necesario unificar, o sea, no solo es aplicable a un R2, ¿sí? Ahora, la base canónica está formada por los vectores unitarios. Esos vectores unitarios son perpendiculares entre sí, o sea que entre ellos forman un ángulo de 90 grados, como lo podemos visualizar aquí. Y generan el sistema de ejes cartesianos habitual, con el que sabemos trabajar a diario, o con el que veníamos trabajando desde que hemos comenzado con vectores, que tenemos X y Y. Ahora, este vector Y y este vector J son realmente, analíticamente hablando, el vector 1, 0, que ese sería el Y, y el 0, 1, que sería el J. Juntos forman la base canónica. Base canónica siempre va a estar formada por estos vectores, de acuerdo en la dimensión en lo que estamos hablando, obviamente, ¿no? En este caso es R2, entonces tenemos estos vectores. Si trabajaríamos en R3, tendríamos el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. O sea, trabajaríamos con ternas, ¿sí? Si trabajaríamos en 4 dimensiones, tendríamos 4 elementos por vector, tendríamos cuaternas o cuádruplas, pero depende siempre de la dimensión en la que estemos trabajando. Y el vector canónico se va a adaptar a eso, ¿sí? Los vectores canónicos se van a adaptar a eso y la base canónica también, dependiendo de la dimensión en la que se esté trabajando. Ahora, nosotros, como primera medida y como venimos viendo, tenemos combinaciones lineales. Las combinaciones lineales las vamos a continuar trabajando, ¿sí?
y se van a usar y queremos que sepan diferenciar muy bien qué es de todo lo que ustedes resuelven, qué es una combinación lineal. Ahora, las combinaciones lineales están formadas por, en este caso, nosotros vamos a armar esa combinación lineal. Y dentro de ellas o en ellas vamos a incorporar cualquier vector de R2. Tenemos que tener en cuenta que cualquier vector de R2 se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base canónica. O sea, todos los vectores de R2 se pueden expresar como combinación lineal de la base canónica, de los vectores de la base canónica. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, tomamos un vector cualquiera, un vector B, cualquiera sea, cuyas coordenadas van a ser alfa y beta. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo es obviamente obtener ese vector B, pero desde ya, viendo esta expresión, yo puedo decirles que vector B va a tener como coordenadas alfa y beta. ¿Por qué? Porque yo aquí lo estoy multiplicando a cada uno de estos coeficientes por un vector canónico. Este vector canónico I es el 1, 0 y el vector J el 0, 1. A eso también se lo llama J sombrerito y sombrerito o, o vector I, vector J, básicamente. Nosotros hemos dicho que en la clase de vectores hemos dicho de que nosotros vamos a simbolizar con la letra mayúscula y la flechita o la letra minúscula en negrita. Esta notación también es válida. También suelen usar, pueden encontrar la letra minúscula con la flechita. Hay varias formas de denotar un vector. En este caso, bueno, continúo con esta notación porque más abajo hay un video de YouTube espectacular, chicos, súper detallado y netamente práctico, em, que creo que les va a ayudar un montón también a continuar con el proceso de aprendizaje, ¿sí? No dejen de ver los videos, porque los videos en su mayoría son hechos por la profe André, pero en esta clase en particular hay un video de YouTube que es de un profesor, creo, que está muy bien explicado y detalladísimo. Ahora, esta anotación la usa también en el video, así que como para que la tengan en cuenta. Tenemos I sombrerito y J sombrerito, que son ambos vectores canónicos. Estos vectores canónicos nosotros los podemos utilizar para armar la combinación lineal y expresar un vector. Ese vector cualquiera de R2 puede ser expresado como combinación lineal de los vectores canónicos, ¿sí? Esos vectores canónicos van a estar multiplicados por los elementos de ese vector. O sea que al resolver esta suma, nosotros obtendríamos B, que sería alfa beta, ¿sí? Cuyos elementos serían alfa beta. Aquí tenemos coordenadas. Los coeficientes que multiplican a los vectores base son las coordenadas del vector en ese sistema. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Justamente los elementos, los coeficientes que multiplican a los vectores de la base canónica van a ser los elementos o las coordenadas del vector de ese sistema. En este caso, el vector B, por decir. Vector cualquiera. Y yo le he puesto alfa y beta como para que varíe, justamente como para que tenga amplitud y pueda tomar cualquier valor, ¿sí? Porque todos los vectores de R2 o de, sí, en este caso R2, porque estamos trabajando con R2, se pueden expresar como combinación lineal de los vectores de la base canónica. Ahora, vamos a lo siguiente. A ver si me permite aquí. ¿Qué onda? Ahí está. Ahora, yendo a un ejemplo concreto con números, con valores, tenemos, por ejemplo, un vector A. Entonces, este vector A nosotros lo podemos expresar como una combinación lineal de los vectores de la base canónica.
la base canónica. Como tenemos un vector A de 2 dimensiones, vamos a continuar con la base canónica con la que veníamos viendo en la diapo anterior, que es la base canónica va a contener los vectores 1, 0 y 0, 1. Ahora, cada elemento del vector A va a estar multiplicando, o va a ser un coeficiente que multiplique a cada uno de los vectores. ¿Sí? Un escalar que multiplique a cada uno de estos vectores. El primer elemento va a multiplicar al primer vector de la base canónica y el segundo elemento va a multiplicar al segundo vector de la base canónica. Podríamos también llamarlo como 2 por i sombrerito más 3 por j sombrerito, si nos guiamos de la diapositiva anterior. Una vez que multiplicamos y resolvemos esta suma, nosotros vamos a obtener las coordenadas del vector A, respecto de la base canónica. ¿Por qué respecto de la base canónica? Porque la operación, la combinación lineal, nosotros lo hemos hecho con los vectores de la base canónica. Entonces, estas coordenadas que nosotros hemos obtenido de A son las coordenadas del vector A respecto de la base canónica o en la base canónica. A mí me sirve más para darme cuenta que es respecto, la palabra es respecto. Es una pavada a veces decir cambiar respecto por en, pero sirve por ahí como para darnos cuenta o entender un poquito mejor a lo que se refiere, ¿sí? En esta matriz columna se expresa así los elementos, las coordenadas del vector A respecto a la base C, ¿sí? Esta notación es importantísima que siempre esté escrita así. Cuando nosotros trabajemos con la base C, va a llevar un supraíndice que diga C, ¿sí? Y al vector A se lo va a encerrar entre corchetes cuyo supraíndice va a indicar la base respecto de la cual son esas coordenadas del vector, ¿sí? Ahora, suponiendo que nosotros tenemos un vector U, cualquiera, U, en este caso nos dice que U es igual a 1, 4. O sea, su elemento en X sería 1, su elemento en Y sería 4. Si nosotros lo graficamos dentro de el sistema de ejes cartesianos estándar, con el que venimos trabajando, tendría un solo elemento en 1 y 4 elementos en Y. Entonces, el gráfico de U sería este. Aquí están graficados los vectores I sombrerito y J sombrerito, que son los vectores canónicos, los vectores que pertenecen a la base canónica. Ahora, si nosotros vamos para acá, a este gráfico, esto está sacado de la clase del PDF, o sea, estos ejemplos están dentro de la clase. Nosotros aquí podemos expresar que el vector U utiliza, podríamos decirle, una vez ahí. Entonces, vamos a multiplicar a 1 por i sombrerito. Y ocupa 4 veces al vector J. ¿Se entiende? Porque si nosotros vamos trasladando el J para acá, son 4 veces ese vector. O sea que si nosotros multiplicamos a J por 4, vamos a obtener el 4 que nosotros deseamos llegar aquí, que sería este vector, el 0, 4. ¿Por qué 0? Porque estamos dentro del eje Y y sobre el eje Y, X vale 0. Entonces, vamos a estar en este punto, este vector naranja que tenemos aquí vertical,
va a ser el vector 0, 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a J sombrerito, al vector este J, que es el 0, 1, se lo multiplica por 4. Entonces, si nosotros queremos descomponer al vector U para poderlo expresar como una combinación lineal de los vectores de la base canónica, nosotros lo podemos escribir así. Al elemento de X lo vamos a multiplicar por el vector canónico y al vector J, al elemento J de U, lo vamos a multiplicar por el vector canónico J sombrerito. ¿Sí? Una vez que nosotros hacemos las operaciones, obtenemos el vector que este es supra, ¿no? Supra C. Vamos a obtener el vector U, cuyas coordenadas esto representaría las coordenadas del vector U respecto de la base canónica C. ¿Sí? ¿Por qué respecto de la base canónica C? Porque lo hemos hecho respecto de los vectores de la base canónica, a la combinación lineal. Y estos serían los valores, el vector columna. Ahora, teniendo en cuenta siempre los vectores, teniendo en cuenta el por qué se multiplica, por qué se arma así la combinación lineal y qué representan cada uno de estos numeritos por los que se multiplica cada vector de la base canónica, porque aquí estamos hablando de la base canónica, vamos a lo siguiente. A ver si me permite pasarlo así. Bien, ahora. Nosotros no siempre vamos a trabajar con los ejes cartesianos estándares, con una X y una Y en 0. Podemos utilizar ejes cartesianos paralelos o alternativos, no siempre paralelos, alternativos, ¿sí? Que nosotros podemos trasladar al eje cartesiano estándar con el que venimos trabajando nosotros, ¿sí? Para eso debemos hacer una serie de cálculos que está dentro de lo que es cambio de base, ¿sí? Analizándolo desde bases, ¿sí? Ahora, voy a tomar un mate porque tengo la garganta seca. Y tenemos bases alternativas. Existen múltiples bases para un espacio vectorial, generando diferentes sistemas coordenados. O sea, puede haber muchos sistemas coordenados en cada punto posible del sistema cartesiano estándar. Puede haber sistemas alternativos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener esta base, una base S, ¿sí? Genera un sistema diferente al canónico, porque no es la base canónica, es otra base. Entonces, esta base puede generar un sistema alternativo que va a ser diferente al canónico, que no va a ser este que está aquí graficado, va a ser otro con sus propias coordenadas. O sea, puede tener, en vez de tener los ejes cartesianos XY, puede tener ejes cartesianos X', Y'. Va a tener otro nombre, va a tener otra ubicación, va a estar más inclinado, menos inclinado, dado vuelta, va a tener otra forma tal vez. Pero vamos a seguir trabajando con dos dimensiones, por ende vamos a tener un XY. Puede ser X', Y', pero va a seguir siendo XY, ¿sí? Ahora, multiplicar vectores base por escalares da las coordenadas del vector de esa base. Bueno, nosotros, ya lo explico bien eso por medio de este gráfico.
Y no vamos a trabajar con este gráfico, vamos a trabajar directamente con la clase, porque es como complicado trasladar esto al PowerPoint y me parece que lo óptimo es trabajarlo desde aquí. Nosotros tenemos la base, por ejemplo, esta base B, una base B, cualquiera. En este caso hemos destinado estos dos vectores a esta base. Ok. Esta base está formada por el vector 2, 1, menos 1, 2. Ahora, es obvio que está en R2. Y estos vectores, si nosotros los graficamos en los ejes cartesianos estándares, X, Y, sería estos vectores, ¿sí? Estos vectores forman parte de la base, B, ¿sí? Ahora, em, ahora, si nosotros vamos a querer representar esta base con su propio sistema de ejes cartesianos, deberíamos expresarlo así, donde en este sistema sería el equivalente, es una, para tratar de ubicarlos nada más, esto no es así del todo, como los vectores canónicos, U y B serían como los vectores canónicos en las coordenadas en este sistema nuevo de ejes cartesianos, ¿sí? Este es un nuevo sistema de ejes cartesianos. Y lo ubicamos así por los vectores U y B, porque queremos que los ejes coincidan con estos vectores. Y este es un sistema de ejes cartesianos alternativo al estándar que es con el que veníamos trabajando antes, ¿sí? Ahora, en este nuevo sistema de coordenadas representamos el vector D. En ese nuevo sistema de coordenadas, ¿sí? Representamos al vector D. El vector D nos dice que contiene 3 elementos de el eje X'. X' sería este, Y' sería este, ¿sí? Entonces, 3 unidades de del vector U. Del vector U. Entonces, vamos a tener 3 unidades del vector U y 2 unidades del vector B. Entonces, 2 unidades del vector B. Se trazan las líneas punteadas y se marca la intersección. Ahora, desde el centro de este sistema de coordenadas hasta el punto trazado por la intersección, va a ser todo esto nuestro vector D, que si nosotros lo expresamos como combinación lineal de los vectores de la base B, porque a ver, nosotros antes estábamos trabajando con la base canónica, ahora estamos trabajando con otra base. Esta base tiene vectores U y el vector B, ¿sí? Entonces, ahora vamos a escribir este punto o este vector, vamos a trabajarlo como vector, vamos a representar este vector como una combinación lineal de los vectores de la base B. Entonces, con eso nosotros vamos a expresarlo como 3, que es el primer elemento, multiplicado por U, que es el primer vector de la base, más 2 por el segundo vector de la base B. Entonces aquí tenemos 3 por U más 2 por B. Ahora, una vez que tenemos esto, resolvemos y obtenemos las coordenadas del vector D respecto de la base B. A ver, antes hemos aprendido cómo obtener las coordenadas del vector respecto de la base, de base canónica, ¿sí? Ahora,
Estamos aprendiendo cómo obtener las coordenadas de un vector respecto de la base B, una base que nos den, ¿sí? Entonces, si hacemos respecto de la base canónica, se va a multiplicar, se va a hacer la combinación lineal con los vectores canónicos, que es el 0, 1, el 1, 0, el 1, 0 y el 0, 1, ¿sí? En cambio, en esta base hemos usado un vector U y B que nos han dado, ¿sí? Entonces tenemos dos bases separadas, se hace combinación lineal con ambos, con las coordenadas del vector, y se obtienen las coordenadas del vector respecto de la base por la que hemos hecho la combinación lineal, ¿sí? Ahora, en este caso, vamos a tener el vector B, discúlpeme, la base B, la base C, C va a ser la canónica, y vamos a tener que encontrar las coordenadas del vector D respecto de la base B, que ya lo hemos obtenido ahí arriba, ¿sí? Ahora, tenemos estos vectores U y B, que son los de la base, a ver, sí, los de la base B, y con ellos vamos a ir y vamos a armar la combinación lineal y se obtiene las coordenadas, y observen, nosotros hemos hecho las coordenadas que habíamos obtenido respecto de la base B, la multiplicamos por los vectores de la base B y obtenemos las coordenadas del vector D respecto de la base canónica. Entonces, estos valores van a ser las coordenadas del vector D si nosotros vamos y trasladamos ese sistema alternativo que hemos graficado al sistema estándar. Y aquí lo vamos a observar. Este es el sistema alternativo, este que tiene aquí, este aquí y este. A ver si yo puedo... Ay, no, tengo aquí la... No voy a poder graficarlo, es perfecto. Este es el sistema alternativo que nosotros hemos graficado de acuerdo a los vectores U y B de la base B. Y este, que le voy a poner otro color, son los vectores... ¡Ay, qué fea flecha! Lo que menos es recta. Y estos son los ejes del sistema de coordenadas estándar. Ay, he hecho la línea dos veces en Y. Este es el eje Y del sistema estándar. Entonces tenemos aquí dos sistemas que los hemos superpuesto. ¿Para qué? Para nosotros poder observar que el vector D tiene coordenadas diferentes de acuerdo al sistema en el que estemos trabajando. Porque si nosotros tenemos el sistema de coordenadas estándar, sería este, Y y X. Entonces, en este punto, nosotros aquí hemos calculado que el vector D va a tener, aquí en esta parte, el vector D tiene coordenadas respecto de la base canónica, las cuales son 4, 7. Entonces, si nosotros observamos aquí, va a tener 4 en X, 7 en Y. Y esas son las coordenadas respecto del sistema cartesiano estándar, ¿sí? Ahora, si nosotros lo hacemos, analizamos el vector D respecto del sistema alternativo que hemos graficado de acuerdo a los vectores U y B de la base B, vamos a tener que el vector tiene las coordenadas 1, 2, 3, porque tiene el vector B, el vector U es 1, 2, 3 y el vector B es 2. Entonces, las coordenadas de D respecto del sistema de coordenadas alternativas que hemos graficado de acuerdo a los vectores de la base B va a ser 3, 2.
es el mismo vector analizado desde distintos sistemas. Entonces, cada sistema va a depender de la base con la que nosotros estemos trabajando. Por ende, por eso se hacen los cambios de base, para analizarlo, como decía la frase del principio, desde diferentes ángulos a las bases o a los vectores. ¿Entendido? Ahora, nosotros, para poder hacer el cálculo mucho más sencillo y no ir y volver con todas las combinaciones lineales que les he mostrado, podemos armar, y en esto, chicos, énfasis y foco, por favor. Tenemos la base, discúlpeme, la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base nosotros la vamos a representar así. ¿Por qué? Porque esta es la matriz de cambio de base B a la base canónica C. Esta es la matriz que nosotros vamos a utilizar para cambiar la base B a la base C, o sea, la canónica. ¿Sí? La base B va a ser vamos a considerarlo como una base cualquiera, pero en este caso, para poder verlo más práctico y más enfocado, vamos a seguir utilizando el ejemplo de arriba. Nuestra base B nos decía que teníamos estos vectores, el 2, 1 y el menos 1, 2. Y miren aquí cómo está armado. El 2, 1, menos 1, 2. O sea que a esos vectores de la base B, nosotros la vamos a expresar como columnas, vectores columnas, que van a formar la matriz de cambio de base que va de la base B a la base canónica C. Ahora, esta matriz de cambio de base la vamos a multiplicar por las coordenadas del vector respecto de la base B, o sea, de la primera base que tenemos aquí. Y el producto de la matriz de cambio de base por las coordenadas del vector D respecto de la base B va a ser igual, nos va a dar las coordenadas, aquí está, las coordenadas del vector D respecto de la base canónica C. Si nosotros sabemos cómo obtener las coordenadas del vector D respecto de la base B y las coordenadas y sabemos armar esta matriz, vamos a poder obtener las coordenadas del vector D respecto a la base canónica. Esto, chicos, es solamente esta formulita, la podemos aplicar solamente para pasar de la base B a la base C. ¿Sí? O sea, la canónica, las coordenadas del vector D respecto de la base canónica, siempre va a estar aquí. Ojo al piojo. O sea, no es que ustedes me van a decir, bueno, yo quiero hacerle cambio de base de la canónica a la B. Entonces voy a cambiar aquí pero voy a poner este aquí. No. ¿Sí? Hay otra fórmula para hacer el cambio de base de la canónica a la base B. ¿Sí? Entonces, la base B, la matriz de cambio de base de B a la base canónica C, multiplicada por las coordenadas del vector D respecto a la base B. Y eso nos va a arrojar las coordenadas del vector D respecto a la base canónica C. ¿Sí? Esa es formulita a fuego, ¿sí? Esta formulita en realidad, solamente esta parte es lo más importante de todo. Y cómo armar esta matriz. Esta matriz se la va a armar con los vectores de la base que esté aquí, en este caso la B, ¿sí? Expresados en columnas. Ojo con eso. Ahora, aquí tienen un ejemplo detalladísimo y hermoso. Aquí quería hacer una aclaración. Ahí no va 1, va un 3. Así que cuidado en sus apuntes, corrijan eso, porque puede generar dudas y confusiones. Aquí no es 1, es un 3.
Y bueno, aquí tienen otro ejemplo, hermoso y bello. Y aquí tienen un video, chicos, espectacular. Véanlo, por favor, vean los videos, que les va a servir un montón. Ahora, vamos a lo que es matriz de cambio de base de la base canónica a la base B. Y aquí, chicos, lo que esté en R es lo mismo que B. Tengan en cuenta eso. Todo lo que sea R es lo mismo que B. Aquí ha habido una confusión que nosotros hemos ido leyendo bibliografía con R y hemos querido hacer con R y bueno, se nos ha hecho un entrevero con las letras cuando hemos querido armar el texto para ustedes. Aquí tenemos R, pero aquí abajo volvemos a tener B, entonces se genera confusión. Es lo mismo B que R, ¿sí? Considerarlo igual. Entonces, nosotros vamos a tener una base R o una base B con estos vectores. Y aquí nos dan las coordenadas del vector W respecto de la base canónica C. Estas son las coordenadas y tenemos la base R o B. Entonces, si nosotros vamos a la formulita que teníamos arriba, vamos a tener que tenemos, ¿a dónde está escrito? No está escrito, aquí lo voy a escribir yo. Tenemos la matriz M, y yo lo voy a poner en minúscula RC, por, por el vector que no lo tenemos, que es las coordenadas del vector W respecto de R. Lo voy a poner en minúscula porque la idea es que sea en supra, igual a las coordenadas del vector W respecto de C, que es la base canónica, respecto a la base canónica, C. Entonces, si nosotros tenemos este dato y este dato, pero no tenemos este, nosotros no podemos decir, bueno, este lo ponemos aquí, este lo ponemos aquí, y chao, se acabó el problema. No, no se hace así. En matemáticas no se trabaja así. Y esta matriz nosotros la tenemos armada y la sabemos, y se la arma con, esta es la matriz de cambio de base de R a canónica. O sea que nosotros no podemos decir, bueno, la armamos de canónica a R. No. ¿Cómo podemos expresarla para que quede de canónica a R? Nosotros la armamos de R a canónica, expresando los vectores de R como vectores columnas y armando la matriz, pero para convertirla a lo que nosotros necesitamos, vamos a obtener la matriz inversa de esta matriz y con la matriz inversa, esa matriz inversa va a ser igual a la matriz que nosotros necesitamos, que es la matriz para cambio de base de la canónica a R, ¿sí? De la base canónica a la base R. Con eso, nosotros vamos a poder obtener y hacer la operación que nosotros buscábamos. O sea, ahí haríamos la matriz de cambio de base de la canónica a R por las coordenadas del vector W respecto a la base C, que ya nos daban como dato. ¿Sí? Entonces, haciendo el producto de estos, ambos, vamos a obtener las coordenadas del vector W respecto de la base B. O sea que cuando nosotros no tenemos este dato, disculpa, borrar esto. Cuando nosotros no tenemos este dato, nosotros armamos tranquilamente la matriz de cambio de base
con los vectores de la base B o la base R. Y lo multiplicamos por las coordenadas del vector respecto de la base B. Ahora, cuando no tenemos las coordenadas del vector, las coordenadas del vector respecto a la base B, pero sí tenemos de la canónica, vamos a tener que obtener la matriz inversa de la matriz de cambio de base de B respecto de C para así renombrarla para que sea una matriz de cambio de base de C a B y así multiplicarla por las coordenadas del vector respecto de la base canónica y obtener así las coordenadas del vector W respecto a la base canónica B, de la base B, la canónica. ¿Sí? Y así obtendremos. Aquí hay un videito explicando a detalle, muy bonito, muy hermoso, todo esto que he tratado de explicarles. Chicos, hay muchos términos nuevos y diferentes, pero no los tienen que asustar porque es mucho de lo que ya venimos viendo. Y no tiene mucha vuelta, pero la terminología sí es importante, o sea, sí cambia. Entonces, no se enrosquen demasiado y no se hagan tanto problema, pero sí entiendan qué es cada término. Si necesitan hacer un glosario para que ustedes se guíen de qué es cada cosa, háganlo. Tengan en cuenta que esto en instancia de examen final tiene una oralidad y es necesario el vocabulario. Sin más que decir, espero que les haya servido. Cualquier consulta estoy a su disposición por medio de mensajería interna y si no, bueno, obviamente la profe Andrea el miércoles o yo el sábado de 9 a 10:30. Nos vemos. Adiós.